nombre es Araí Razo González y el día de hoy les vengo a hablar acerca de mi aprendizaje en la materia de teoría social. Y bueno, para empezar, la modalidad en la que tuvimos la clase fue en línea, entonces realmente fue un reto tener que acostumbrarme a entregar los trabajos todos en línea, tener las conferencias, las videollamadas, entonces sí fue una parte muy importante que tuve que considerar. Así que el primer trabajo del que yo tengo recuerdo fue el de retrato literario, básicamente describirme y a mi parecer de una forma como muy poética, y realmente yo no soy mucho de escribir de esa manera, más bien yo me especializo, si podría decirlo así, en trabajos académicos escritos. Entonces ya yo empecé a hacer mi bellísimo escrito, mi retrato literario, y aquí está, por cierto, y les voy a leer una partecita que dice: un árbol muy grande, fuerte y frondoso, lleno de bellas hojas color lila, el cual es mi favorito, es el favorito de aves que llegan a cantar muy alegres. Alrededor de mí hay un gran pastizal verde con muchos insectos pasando tranquilamente. Al pasar la gente y animales se alegran un ratito de verme y yo con más gusto crezco y crezco para dar sombra a quien lo necesite. Ya después yo, cuando terminé de hacer mi escrito, yo soy muy dada a que cuando empiezo a escribir como que me voy de largo y a la vez después ya no tiene sentido las cosas porque no tengo como una conexión. Entonces al final tiene que haber como ese releer para que se entienda de lo que estoy hablando en el texto. Entonces, cuando ya leí todo otra vez, me di cuenta de que se me hizo un poco cursi todo lo que dije. Hola. Y no sabía yo realmente si así estaba bien, si así tenía que ser o algo así, pero igual yo le entregué y siento que fue una actividad muy interesante. Después de entregar ese escrito y tener algunas pláticas con el profesor cuando estábamos en la clase, tuvimos nuestro segundo trabajo, que fue hacer una infografía acerca de la sociología, y teníamos que leer un PDF que nos había enviado. Esta lectura era de Anthony Giddens y de hecho teníamos que hacer, como les digo, una infografía que aquí les voy a dejar. En este punto lo que yo entendía era que los sociólogos tenían que destruir de alguna manera los conceptos que ya tenían estructurados sobre lo que era la sociedad y cómo se comportaba, para volver e investigar acerca de ello, de esos comportamientos, de esos diferentes grupos sociales, y se me hizo bastante interesante. Después de todo esto siguió otro trabajo en donde comenzamos a ver problemas contemporáneos y cómo es que la sociología podría ayudar a minimizar el daño en aquel problema. Entonces lo que yo decidí, y es algo que tengo muy presente, es el bullying en México. Y aquí les pongo mi trabajo. Entonces yo lo que traté en ese trabajo es que el bullying en México es un problema social que ha afectado a miles de estudiantes en los diferentes tiempos y épocas. Y esto genera un constante estado de alerta, ansiedad, problemas de autoestima y un terrible miedo al mundo en general por parte del que lo sufre. Y últimamente se han visto varias estrategias en escuelas que intentan erradicar el problema con sanciones. Después, mi solución, y con lo que yo combiné la sociología en este problema, es que realmente se podría hacer un estudio muy detenido, muy enfocado al cómo este tipo de ambientes se dan, por qué se dan en ciertos tipos o sectores de la sociedad, cuáles son los factores que inclinó a una persona, en este caso a un niño, a ser de esta manera o comportarse de tal manera que cree un ambiente de agresividad, de violencia, como lo es el bullying. Entonces, después de este tipo de trabajos, de que ya entendimos un poquito más qué era la sociología y cómo la podríamos aplicar a problemas contemporáneos, empezamos a ver estos autores que vimos en la primera lectura, algunos más extensos, que trataban y daban sus opiniones y hacían aportaciones muy interesantes hacia lo que es la sociología y cómo se podría aplicar en problemas, quizá contemporáneos, quizá de antes, etc. Entonces, el primero al que yo le tomé
mucha importancia fue al trabajo que expusieron mis compañeros sobre Karl Marx. Y la pregunta que nos hacía el profesor era ¿en qué nos puede ayudar la teoría de Karl Marx para entender la desigualdad social en la actualidad y los movimientos en la defensa de los derechos de los grupos vulnerables en México? Entonces, después ya yo de escuchar las teorías y los pensamientos que tenía este autor, que era Karl Marx, yo puse mi conclusión, que tal cual era de que yo sentía que las ideas de Karl Marx retrataban totalmente la realidad que sucede hoy en día en México, como es la desigualdad, en donde podríamos llamar hasta extremista, ya que las personas que tienen más capital, obviamente son los que tienen ese poder sobre la gente, y los que no lo tienen realmente no pueden acceder a poder tener algún día ese tipo de capital, porque tal cual considero que la estructura social está basada en que todo se quede igual. O sea, los que tienen menos se queden en que tengan menos, y los que tienen más siempre abonan y abonan y abonan para tener aún más capital. Y entonces ahí se ven las desigualdades, la pobreza extrema, etcétera. 1000 problemas que desencadenan este tipo de cosas. Entonces seguíamos con las presentaciones. Cada clase que teníamos, 2 equipos tenían que hablarnos acerca del autor que eligieron. Entonces era una manera muy como diferente de abordar una clase, porque yo estoy acostumbrada a que el profe es el que da los temas, los explica, y en este caso era más interesante saber cómo es que mis compañeros lo hacían para explicarnos a nosotros ahora los temas, los diferentes como ideas que tenían los autores. Entonces era muy interesante. Y a la vez era, siento yo, que más fácil para mí entender cómo me lo explicaban mis compañeros a que si quizá lo hubiera escuchado o del profesor. Un equipo que habló sobre Max Weber me hizo hacer una conclusión muy completa, considero yo, y dice algo así: en el caso de la burocracia, dice Weber, que es necesaria, y teniendo su pensamiento en cuenta, tomamos como ejemplo una empresa o un gobierno en donde todo está regido por normas que responden ante la ley, en donde todo está arreglado. Como lo explica, este sistema burocrático está pensado para que todo funcione de forma continua, y qué suerte, porque si no fuera de esa manera, en caso de que alguien ya no pudiera cumplir con su trabajo asignado, todo el sistema se vendría abajo. Entonces, este tema se me hizo muy interesante porque todo está pensado para que, y suena feo, pero para que todos puedan ser reemplazables. Si una persona ya no está disponible para hacer un trabajo, el sistema funciona y está organizado para que alguien venga a suplir a esa persona. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que el sistema burocrático realmente está muy bien organizado, y tiene que, porque como dije, realmente se vendría todo abajo si no tuvieran una estructura muy fuerte o una base donde todo se pudiera asentar. Después llegamos a mi equipo, donde nosotros hablamos acerca de Saskia Sassen, una socióloga escritora, que la verdad al inicio se me hizo muy interesante el nombre. Yo pensé al inicio solo de ver el nombre que era rusa, pero no, es neerlandesa, y de hecho vi algunos videos que subió a YouTube dando sus posturas e ideas, y fue realmente muy interesante cómo ella abordaba, y yo lo tomé más por la parte de los migrantes, que ella hablaba sobre los migrantes de Europa. Entonces yo lo que hice para hacer mi conclusión sobre ese tema fue tomar más esa parte acerca de México. Como en México hace poquito hubieron unas caravanas que venían de otros lados, de la parte del sur, e intentaban llegar a, creo, Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida. Y a lo que yo lo conecté con lo que decía Saskia es que realmente estas personas, estos migrantes, no tienen la culpa de que las personas con mayor poder, con mayor capital, fueran los que hicieran que estas personas abandonaran sus hogares a intentar buscar ya no una mejor vida ni una mejor calidad de vida, sino sobrevivir. Entonces yo tomé como último trabajo ese de Saskia Sassen, que fue el que yo hice junto con otras compañeras. Sería muy interesante tomar las ideas de todos estos autores e intentar darle realmente una aplicación, ¿no? O sea, que realmente se sentara alguien a decir, ¿sabes qué? Puedo cambiar esto, vamos a tomar algo de este autor, vamos a tomar algo de este otro, y se puede hacer, ¿no? Pero pues es cuestión de que la gente con el poder quiera. Entonces es algo muy difícil. Pero bueno, entonces todo esto ha sido nada más para
ver todos los aprendizajes que he tenido en esta materia. Se me echó muy interesante, realmente sería algo que sí quisiera profundizar después, que me dieran una segunda materia acerca de todos estos temas que se me hicieron muy interesantes, ¿no? Entonces yo creo que esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme y pues nada, espero que se la hayan pasado bien y compartido alguna de mis ideas locas que tuve. Muchísimas gracias, hasta luego.